Y tú como canadiense tienes un negocio y contratas a un mexicano, te levanta tu negocio. El propósito de este vehículo es ayuda humanitaria, llevar medicamentos, buscar a una persona perdida. Y aquí trapean su casa con agua potable de la más limpia del mundo. Tienes a 90,000 personas que están dispuestas a hacer todo por su país. Pero es que México es el rey. Raúl, tú eres originalmente de Chiapas y a los 16 migraste a Canadá. ¿Cuál fue el primer choque cultural de que tú te acuerdas allá? Primero que me dejó así fue el agua potable en tu llave. De que abres la llave y te sale agua para tomar. Desafortunadamente, cuando yo salí de Chiapas, teníamos muchas personas que no tenían acceso a agua potable. En las comunidades indígenas hay muchos niños que no llegan a la edad adulta por no tener acceso a agua potable. Y tú de pronto llegas a un país donde le bajan al excusado con agua potable. Para mí me fue algo muy, muy difícil de aceptar. O sea, me ofendí de ver cómo es que en Chiapas tenemos niños deshidratados que se van al otro mundo por enfermedades curables y aquí trapean su casa con agua potable de la más limpia del mundo. Me ofendió. ¿Cómo fue tu primer tiempo allá? Fíjate que todos los inmigrantes, todos, cuando salimos de nuestro país, extrañas a tu familia, aprender el idioma, el clima, un sistema, te da ese shock de que estás en otro país, todo es diferente, desde que sales a la calle, los autos, los trenes, hasta la luna se ve diferente en Canadá. ¿Sí? Para mí lo más difícil fue aceptar de que México está produciendo tan por debajo de su potencial. Para mí eso fue lo más difícil como inmigrante. No fue aprender inglés, lo aprendí fácilmente. No fue adaptarme, no fue acostumbrarme al frío. Lo más difícil fue ver un país tan rico con los mismos recursos que México. Así me dolió muchísimo. Casi me dio depresión eso. Se podría decir, México de recursos naturales incluso tendrá más que Canadá. Sí, tiene más, tiene muchos. En minería, porque Canadá tiene la parte del Polo Norte. Claro. Y sí. en agua dulce también. Ya. Pero en cuanto a tierra arable, mano de obra, todo México tiene más. O sea, por ejemplo, mi país, Alemania, es siempre como la contradicción. Somos un país muy pobre en recursos naturales. O sea, no tenemos mucho. Y una de las potencias económicas del mundo. Bueno, algunos dicen es que, porque estos pinches europeos jodieron a medio mundo, pero también otra verdad es que se manufactura muchísimo. O sea, como siempre encuentras, por ejemplo, en Alemania, el líder mundial en ese pinche ventil que solo se usa en una máquina muy específica, pero ahí con eficacia alemana, como no sé. Sí, China es el líder en producción de cosas generales. Alemania es el productor en cosas especializadas. Pero los chinos vienen ahí por nosotros, ¿eh? No creo. Tienen un fondo del gobierno que invierte justamente en los campeones escondidos en Alemania y los trata de comprar. Yo digo que Alemania siempre va a ser el líder en cosas sofisticadas, en importar. Así lo que conocemos como la calidad más alta del BMW. Okay. Antes me dijiste que te fuiste a Canadá a esa temprana edad por búsqueda de mejores oportunidades, se podría decir. Me gradué de la preparatoria y no sentí que fuese una opción quedarme ahí. Quería estudiar, pero no en una universidad. No sé si eso tiene sentido. Quiero educarme, pero no en una universidad. O bueno, no me oponía a la educación universitaria. Cuando tú sales de tu país, te da un conocimiento que no te lo pueden dar en una aula de clases. Y yo había conocido a muchas personas que habían salido de México y tenían ese criterio tan amplio. Y yo decía, yo quiero. Así como tomarte el agua sagrada de la Torre Karin, no sé si la has oído hablar. Así, okay. Así, algo que no te pueden explicar. ¿Qué fue que aprendiste justamente en ese tiempo viviendo fuera en un país culturalmente completamente diferente a México? Mira, aprendí muchas lecciones invaluables. Una de ellas es la mentalidad colectiva. Como cuando la mentalidad colectiva de un país definitivamente altera el curso de donde va su economía. O sea, una sociedad que se ve a sí mismo como iguales, que dices, mi vecino, esta persona vale lo mismo que yo, y si todos contribuimos vamos a obedecer las reglas, tu país prospera, ¿no? Ver a los canadienses, yo llegué a Canadá, fuimos de compras a un lugar
y mi familia adoptiva se estacionan hasta atrás en el estacionamiento y empiezan a caminar. Y me dicen, es para los que van tarde o traen muchas cosas, se estacionen adelante. O sea, sin conocerlos, sin que les digan, esa mentalidad colectiva de tener una comunidad y preocuparte por el bienestar de los demás. Okay. Se lo vi a toda la sociedad canadiense. ¿Qué acuerdas en ese primer tiempo? ¿Qué fue lo más difícil para ti para adaptarte a la vida de ahí en tu día a día? Yo recuerdo que me fui a Canadá con las historias de los que se fueron a Estados Unidos. Y siempre me decían, ten cuidado hay muchos gringos racistas. Ten cuidado con la policía, ten cuidado con esto. Entonces cuando yo llego a Canadá me doy cuenta que es una sociedad muy diferente. Las personas ven a los gringos y a los canadienses idénticos, ¿no? Como que son vecinos iguales, pero no. Económicamente Canadá sí depende militarmente de Estados Unidos. Es como un suburbio de Canadá, como una colonia administrativa, militarmente. Pero culturalmente el canadiense es muy diferente. Mira, en Canadá tú eres libre. No solo libre, sino te dicen, trae tu idioma, trae tu comida, trae tu cultura, tráela, enséñanos, compártenos. En Estados Unidos te dicen, eres bienvenido, pero intégrate, vístete como nosotros, habla como nosotros, ve el deporte que nosotros vemos, ve nuestra televisión, prácticamente disfrázate de nosotros y deja detrás todo lo que tu cultura tenga, aunque sea algo rico. O sea, obviamente dejas lo negativo, ¿no? Si tu país tiene culturas de corrupción, de maltrato a la mujer, de maltrato animal, esas déjalas. Pero todas las culturas tienen algo positivo y eso también te piden que lo dejes. En Estados Unidos, y esa fue la idea con la que me fui a Canadá. Y ya cuando llego veo que no, que Canadá te dice, tráelo. Tienes música bonita, tienes otro tipo de comida, tráelo. Y a los canadienses les gusta. Okay. Entonces Canadá es como ese mosaico de todo lo bonito del mundo. Su programa de migración más común se llama Entrada Express. Es un programa para trabajadores calificados que los reemplazaron y ya no necesitabas una oferta de empleo. Solo te daba puntos. Entonces, ese programa, casi desde no recuerdo el año, pero en el año 1970, Canadá tiene esa reestructuración de su sistema migratorio y comenzó a aceptar prácticamente lo mejor de lo mejor del mundo. O sea, de cada país decía, mándame a tus mejores atletas, filósofos, ingenieros, doctores. Y aquí vamos a crear una sociedad con los que más destacan de cada país, combinado con la hospitalidad del canadiense. Entonces tú puedes ver ese cambio en la sociedad. O sea, por ejemplo, en Canadá nunca existió la segregación, nunca existió el Ku Klux Klan, no existió la esclavitud. Su sistema migratorio siempre estuvo abierto al que hiciera el esfuerzo de ir. O sea, si tú haces el esfuerzo de aprender inglés o aprender francés y haces el esfuerzo de una escuela en Canadá, un curso, aprender el idioma así, la puerta estaba abierta. En Estados Unidos no, su sistema migratorio mayormente es si tienes un familiar ahí que te dé una oferta de empleo o si te casas con un estadounidense. Canadá tenía una puerta más abierta al que hiciera el esfuerzo, ¿no? Entonces eso te da el cambio. Entonces, cuando yo llego a Canadá, yo vengo de una sociedad homogénica, ¿no? En Chiapas solo está el chiapaneco. No tenemos extranjeros. O sea, incluso alguien de otro estado ya es visto como exótico, ¿no? Sí. O sea, ahí solo somos chiapanecos. Entonces, llego a esta sociedad en la que puedo escuchar todos los idiomas, todas las religiones, todas las comidas, personas de todos los países. Me di cuenta que el mundo es muy vasto, muy rico, hay muchas creencias. Y cuando no viajas o no conoces a personas de otros mundos, pues te lo pierdes. Ahí recuerdo que en mis primeros días en la escuela, una niña me dijo, el mundo es como un libro. Y si no viajas, lees solo una página. Pero cuando hablas con alguien de otro país, es como que viajaras. O sea, todos los días en mi escuela, yo podía escoger un país al azar y hablar con alguien de ese país porque habían. Ahí estaban. Sí. ¿A qué se debe eso, esa gran diferencia? O sea, ya mencionaste algunos, no hubo segregación, no hubo como pedos así como el Ku Klux Klan, ¿no? Pero ¿cuál es la raíz? ¿Por qué no había esto allá y en Estados Unidos sí? Porque es la raíz. La diferencia cultural, Estados Unidos ganó su independencia por medios militares y Canadá fue por medios diplomáticos. Y ahí te das cuenta en esa diferencia. Y cuando Estados Unidos se independizó por guerra,
todos los que estaban en Estados Unidos que le eran leales a la corona de la reina, o sea, que decían, yo quiero seguir siendo parte del Reino Unido, se mudaron a Canadá. Fueron como 1 millón. Ya. En aquel tiempo es muchísimo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ahora sí que prácticamente dijeron, los que tengan esta mentalidad, ¿para qué? Y los que tengan esta mentalidad, ¿para acá? O sea, los que quieran ser amables, que crean que todos los seres humanos valemos lo mismo, porque está en la Constitución canadiense. Sí. La Constitución canadiense prohíbe el racismo. Okay. Los que piensan que es malo tener esclavos, de este lado, el lado canadiense. Y los que crean que puedes imponer a otra persona que trabaje para ti, de este lado, Estados Unidos. Prácticamente hicieron una división entre los que son buena onda y los que apoyan la esclavitud. Sí, sí, sí. Prácticamente. O sea, así la línea divisoria. Y esa es una consecuencia inevitable de la multiculturalidad. O sea, si pones en tu constitución que no puedes ser racista y después creas un sistema migratorio abierto, como consecuencia natural tienes toda esa multiculturalidad. Okay. ¿Y a ti nunca te ha pasado que allá, por ejemplo, como que te miren mal o algo así, historias de ese tipo? Como es que nos ven mucha gente acá de Estados Unidos, ¿no? Algunos dicen, oh, nunca me ha pasado nada, pero sí también abundan las historias de que, güey, no manches, como que, como historias de racismo, de discriminación, etcétera. Yo he escuchado muchas, pero a mí nunca me ha tocado. Yeah. O sea, a mí siempre me han tratado de forma parcial. Una vez un detective, el detective que estuvo a cargo de mi caso, o sea, yo llegué a Canadá y un tipo con un cuchillo me corta los tendones. Acababa de cumplir 17, ¿no? Y yo tenía mucho miedo del sistema penal porque dije, me van a culpar a mí, yo soy mexicano, este chico es canadiense, es blanco, pero no. Me trataron con mucha parcialidad, pero el detective sí como que la agarró en contra mía. Pero no creo que haya sido racismo, yo digo que fue más como que fue algo personal, no necesariamente porque sea mexicano, pero he escuchado últimamente muchas historias de chicos que van a trabajar y los tratan muy mal y nunca es un canadiense, siempre es u otro mexicano u otro inmigrante. Hay muchos chicos que van a trabajar a las granjas y ahí los dueños son hindús y ellos sí se portan muy mala onda con ellos. O sea, todo el racismo que hay en Canadá, yo me atrevería a decir el 90% no viene de los canadienses. Okay. O sea, sí, claro que hay uno que otro canadiense racista, pero en sí es otro inmigrante. Okay. Y tristemente, en el caso de los chicos mexicanos o de los hispanos, es otro hispano. Yeah. Triste, horrible, horrible. Ok, qué curioso que cuentas eso porque yo nunca he ido a Canadá, pero sé cómo pintan a los canadienses en las series y las películas gringas. se burlan. Y que siempre los pintan como súper, como agreeable, ¿no? ¿Cómo se podría decir agreeable en español? Como blandito, suavecito, agreeable. Sí, como el que no pelea contigo. Te dice que sí para... Ajá. ¿Así? Y llega un momento en el que los estadounidenses incluso se burlan. Ahorita con el movimiento Trump ven a los canadienses como inferiores, como socialistas o comunistas, porque tenemos un seguro médico incluido en tus impuestos, porque no tenemos metralletas a la venta en Walmart. Ya. ¿Sí? O sea, incluso lo ven como un motivo de burla, en lugar de algo a lo que deberías aspirar llegar, lo ven como una debilidad. Claro. De que estas personas son socialistas. Yo soy superior porque yo pago para ir al hospital. Así. Yeah. Wow, $50,000. ¿Sabes? Me rompí un brazo y chingón. Ajá, en cambio el pobre diablo canadiense comunista, gratis el parto. Paga más en estacionamiento para su cirugía que por la cirugía. Ay, qué locos. Qué mediocre. Necesita libertad. Ajá. No, sí, claro, sí, el pedo de las armas tampoco tienen. Sí, es en Canadá tenemos la libertad de portar armas. Okay. No están prohibidas. Okay. O sea, el segundo artículo de la Constitución estadounidense, el que garantiza la portación de armas, nosotros tenemos algo parecido. De hecho,
también tenemos un número alto de portación de arma, pero es en las zonas rurales. Ya. Y es para protegerte de los osos, los alces. Claro. No es en las ciudades. O sea, en las ciudades el canadiense, a pesar que el crimen ha aumentado mucho, no ve la necesidad de salir a la calle con una metralleta, como el gringo. Y si el gobierno te dice, no salgas a la calle con metralleta, no lo ve como una declaración de guerra, como una amenaza del Sí. gobierno al civil. Y los estadounidenses sí. Am, Hay armas, las armas de ataque militar sí están prohibidas en Canadá. Muchas personas piensan que Trudeau las prohibió, no, ya estaban prohibidas desde antes, bueno, reguladas. Aún podías tenerlas, pero era un permiso más complicado. Y después de una matanza masiva que hubo en Canadá, Ujú. en la que ni siquiera se utilizaron ese tipo de armas, Trudeau viene y como que para quedar bien con el mundo, viene y prohíbe todas las armas de ataque militar, las armas de táctica militar. Ujú. Esas sí están prohibidas. Ok. Pero menos del 1% de los portadores de arma tenían un modelo de eso. Pues sí. O sea, el canadiense no se excita agarrando un arma como Ya. el gringo. Sí, eso, sí. Bueno, la verdad, como siento como esa mentalidad en algunas partes, no quiero generalizar, pero sí siento cuando vas al norte de México, como si todavía también existe esa misma fascinación, mentalidad de Pancho Villa, ¿sabes? A huevo, ¿sabes? Y sí me ha tocado conocer banda que son de zonas rurales en México, no tienen absolutamente nada que ver con cosas ilícitas, pero pues sí, siempre traen como sus cositas también porque pues están ahí en el rancho y... Sí, pues, o sea, toma en cuenta que en México somos el país número 1 en desapariciones. Ya. O sea, un mexicano tiene una razón justificada de Sí. decir me siento vulnerable Claro, sin tener tu arma, pero en sí. Canadá la gente no piensa en eso. Y aún así, creo que estamos en los top 15 en el mundo Ya. por despoblación civil armada, pero es solo por los animales. En la ciudad es muy raro. Claro. Sí. Ok. Chingón, mi banda. Ya saben, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Abajo en la descripción dejamos todas las redes sociales de Saúl. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Bye, bye.